prosiguen audiencias para analizar reforma al sistema de pensiones. Comisión investigadora por VIH-Sida continúa su ronda de audiencias públicas. Analizan homologación a trabajadores de la educación parvularia financiados por Junji. Ministro de Hacienda expone a diputados nueva propuesta para materializar reforma tributaria. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que prosiguen las audiencias para analizar la reforma al sistema de pensiones. La Comisión de Trabajo recibió a Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, y al economista José Luis Ruiz, quienes entregaron sus planteamientos en relación a este proyecto del gobierno. Avanza el estudio del proyecto de reforma previsional al interior de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En esta ocasión se dio paso a exposiciones de expertos para continuar recabando antecedentes que permitan agilizar y nutrir el debate de una iniciativa que aumenta la tasa de cotización para el financiamiento de las pensiones. De acuerdo a la exposición de José Luis Ruiz, economista y académico de la Universidad de Chile, se busca avanzar en políticas públicas focalizadas en grupos que tienen lagunas previsionales importantes y bajas pensiones, como también se pretende mejorar el conocimiento financiero y previsional, especialmente en los más jóvenes. Para el presidente de la Comisión de Trabajo, Raúl Soto, el debate se ha centrado en el diagnóstico compartido que existe y que es bastante negativo. Y cómo a partir de ahí podemos generar una propuesta que permita generar los consensos políticos y sociales para avanzar en una reforma de pensión. Y por supuesto que gran parte del debate técnico se traduce en cuánto vamos a aumentar la cotización adicional, quién la va a administrar y finalmente cuál va a ser la fórmula de administración que vamos a tener también respecto a esta cotización adicional. Hay varias propuestas que se van haciendo en las distintas comisiones, las distintas sesiones. Evidentemente que algunas son más viables desde el punto de vista técnico que otras y otras son más viables desde el punto de vista político que otras, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros creemos que efectivamente tenemos que tratar de conciliar estas dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que la ciudadanía, qué es lo que los jubilados hoy día esperan de una reforma a las pensiones y qué es lo que es viable también desde el punto de vista político? Evidentemente que en lo personal, por ejemplo, y creo que represento a la oposición en esto, no soy favorable a la idea, por ejemplo, de poder extender las edades de jubilación, que ha sido una de las propuestas que los técnicos parecen plantearla como una evidencia, ¿verdad? Que evidentemente hay que subirlas en el corto o mediano plazo. En este sentido, el diputado Francisco Eguiguren afirmó que están abiertos a recibir las mejores propuestas de todos los sectores para fortalecer la iniciativa. En donde cada día se ve más claro y se refleja de que hoy día el sistema de ahorro es realmente el camino por el cual vamos a poder ir mejorando nuestras pensiones y con un fuerte pilar solidario que tiene que ir en ayuda de aquellos más vulnerables que hoy día tienen más bajas pensiones. Hoy día tenemos que estar abiertos a recibir todas las mejoras y todas las ideas de la oposición. Y yo creo que es importante ese ejercicio de que ellos nos presenten, más que consignas, propuestas concretas para mejorar el proyecto. Pero hay tres grandes principios que hay que salvaguardar. Uno, el de la solidaridad. Lo otro, la libertad de elegir. Nosotros tenemos que elegir qué institución queremos que nos vea nuestros recursos, nuestros ahorros y poder de eso tener mayor rentabilidad. Y tercero, es la propiedad. Está establecido ya de que los recursos que se van ahorrando en las pensiones son recursos propios de los trabajadores. No podemos sacárselo del bolsillo para llevárselo a un fondo común donde al final le estamos expropiando los recursos que ellos mismos han ido ahorrando. Manteniendo esos tres principios, esos tres pilares, yo creo que podemos llegar a un muy buen acuerdo en términos de pensiones. La Comisión de Trabajo recibió además a Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, quien realizó un análisis de lo propuesto planteando que la reforma es urgente y necesaria, entre otros puntos. La iniciativa del Ejecutivo reforma y fortalece el sistema solidario de pensiones, introduciendo nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres. Introduce subsidios y seguros en casos de dependencia funcional severa de adultos mayores de 65 años de edad.
modifica la regulación del sistema de pensiones de ahorro individual para facilitar la competencia en la industria de administración de fondos de pensiones, introduce un nuevo mecanismo de educación previsional, fortalece la fiscalización del sistema de pensiones e introduce otros cambios al régimen de pensiones de ahorro individual. Mejorar la educación sexual en los colegios, expandir el uso del test rápido del VIH y reducir los tiempos entre el resultado de los análisis y el inicio del tratamiento fueron algunos de los puntos abordados en la Comisión Investigadora del VIH en Chile. El informe lo conocemos con Gabriela Núñez. La Comisión Investigadora sobre la responsabilidad del Estado en el aumento de los casos de VIH en nuestro país entre los años 2010 y 2018 recibió a especialistas, representantes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pero también a representantes de la Fundación Iguales. El presidente de la Fundación, Juan Enrique Pi, habló de la importancia de cumplir con lo que había propuesto la Organización Mundial de la Salud, el denominado 90-90-90, es decir, que el 90% de los casos de VIH sean diagnosticados, que de este 90%, el 90% reciba un tratamiento y que además estas personas en un 90% ya no tengan posibilidad de contagiar al resto de la población. Escuchemos lo que nos dijo el representante de la Fundación Iguales. Estamos bastante lejos, y estamos bastante lejos del primer 90, que probablemente es el más importante, porque busca identificar e informar sobre su estado serológico a las personas que hoy en día viven con VIH. En ese sentido, yo creo que de ese primer 90 estamos de acuerdo a las cifras que hemos conocido por parte de ONUCIA y por parte también del Ministerio de Salud, bastante lejos. Según el Ministro de Salud, en una declaración de principios del año pasado, serían 100.000 las personas que viven hoy en día con VIH en Chile, y tenemos identificadas alrededor de 47.000, es decir, el 47%. Tenemos todavía un 43% que ir a buscar y que hoy en día no saben que viven con VIH y por tanto en cuyas personas la enfermedad está avanzando, ¿verdad? En ese sentido creo que ese es el primer 90 en el cual estamos muy al debe, muy bajo la meta. No olvidemos de que esto es una meta 2020 y por lo tanto nos quedan 9 meses para alcanzar esa meta. Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, habló de la importancia de expandir el uso del test rápido de VIH y que esto no solo sea distribuido por el Ministerio de Salud. Hoy día está todo dentro del mundo de las paredes del sistema de salud, está todo dentro de las autoridades sanitarias y los 60.000 test rápidos que se han hecho en 4 meses son claramente muy pocos para el 1.800.000 programados para 2 años. Por lo tanto, estamos frente a una situación dramática donde yo pido un sentido de urgencia a la autoridad. No basta que la autoridad salga en pequeños grupos a hacer las pruebas, se requiere un dispositivo descentralizado, tal como han dicho los expertos, que no dependa en un mes o más para confirmar un caso positivo y que sea el mundo joven, menor de 30 años, el que preferentemente se busque en el caso de hacer las pruebas de VIH rápidas, que son las que hoy día estamos en déficit. Desde la UDI, el diputado Jaime Belolio se refirió a la importancia de contar con una educación sexual para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Habló de la importancia de tener un vínculo entre la educación que entregan los colegios y la educación que entregan los padres. Es evidente que hoy día tenemos jóvenes que por distintas razones, por distintas hipótesis, están menos informados sobre la enfermedad de transmisión sexual, sobre el VIH, sobre cómo este se contagia, y por lo mismo tenemos tasas de aumento. Entonces, es evidente que la educación sexual, que no es solamente la genitalidad o hablar sobre el acto sexual, sino que es mucho más amplio, está en el seno de la familia, obvio, en el seno de la escuela, y por supuesto que hay un rol que es del Estado que es muy importante. Yo ponía como ejemplo aquí en la comisión que en el colegio de mis hijos, la educación en la afectividad, que luego pasa a la sexualidad, ¿no? Parte desde el jardín infantil y ya como un plan permanente desde prekinder. Y es importante porque cuando uno habla de abusos, por ejemplo, también tiene que hablar de la afectividad y tiene que hablar de hechos que son de connotación sexual. Entonces, no hay que tenerle como un temor de que hablar de sexualidad con niños significa que ellos vayan a saber antes de la edad que les correspondería sobre el acto sexual y otro. Finalmente, la Comisión Investigadora sobre los casos de VIH en Chile acordó invitar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que hable precisamente sobre la educación sexual que se está impartiendo en los colegios de nuestro país.
La Comisión de Educación recibió a la subsecretaria de Educación Parvularia, a la vicepresidenta de Junji y a agrupaciones de trabajadoras de jardines infantiles vía transferencia de fondos para aclarar la implementación del pago de la homologación fijada por la Ley 20.905, lo que se ha hecho progresivamente desde el 2016. Los detalles los vemos a continuación. La instancia de educación revisa la implementación de la ley de homologación que equipara la brecha entre trabajadores de jardines vía transferencia de fondos con las remuneraciones de sus pares que cumplen el mismo rol en la Junji. Para ello asistió la subsecretaria de Educación Parvularia María José Castro, la vicepresidenta de la Junji Adriana Gaete y representantes de agrupaciones de trabajadoras BTF, entre ellas la presidenta de la Confederación de Jardines BTF, Clarisa Seco. La Ley 20.905, en su artículo 3, se refiere a la asignación que se pagará a quienes desempeñen cargos de director, educador de párvulos, técnico en educación de párvulos, administrativo y auxiliar en jardines financiados por Junji vía transferencia de fondos, la que comenzó a pagarse progresivamente en 2016 y que ya considera el 100% de la brecha. La subsecretaria de Educación Parvularia dijo que se encuentran recopilando la información histórica, pero esperan un pronunciamiento de Contraloría para verificar el cálculo de asignaciones que está a cargo del Ministerio de Hacienda. En tanto, la vicepresidenta de Junji, Adriana Gaete, explicó que la asignación surge de la ecuación entre la diferencia entre el parámetro remuneracional, que son todas las rentas pagadas en el año anterior, y la renta bruta mensualizada calculada en jardines BTF en los últimos 6 meses. Gaete agregó que en el año pasado, 18.819 funcionarios BTF de más de 23.000 recibieron el beneficio, es decir, el 79,6%. Las agrupaciones de trabajadores de educación parvularia no están conformes con la ley de homologación, porque nivela hacia la carrera de entrada de Junji, sin considerar la antigüedad en el desempeño de los cargos. En los parlamentarios surge la duda si el reglamento y decretos de esta ley respetan el espíritu con que fue aprobada, ya que han recibido muchos reclamos por cómo se paga la asignación. Por ello, la instancia acordó conocer el pronunciamiento de Contraloría sobre el pago de asignaciones a trabajadores de jardines BTF, según informó el diputado Luis Pardo. Hoy día ya cuando teóricamente la ley llegó a su pleno régimen y debiera haberse homologado las remuneraciones, el reclamo de los jardines BTF es que producto de los parámetros de comparación esta homologación no se estaría dando y todavía están recibiendo remuneraciones que son significativamente más bajas que los jardines Junji. Por lo tanto, hemos acordado por una parte pedir un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de las asignaciones que deben ser parte o no de la base de comparación. La presidenta de la Comisión, diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, dijo que luego de conocer en detalle más antecedentes del pago de la homologación, determinarán si se requieren cambios. Y por otro lado necesitamos saber cuál es el mecanismo que usa Hacienda para hacer el cálculo de la asignación, de manera de saber si este problema reside en el decreto que rige la ley, si es un problema que está en la misma ley o no, y por eso hemos citado una nueva sesión porque Junji se ha comprometido con tener un estudio acabado también de las remuneraciones. Entonces, en principio el 22 de abril nos juntaríamos y en esa fecha podríamos dilucidar ya cuál es el problema y cuáles son las medidas que tenemos que tomar tanto desde el Ejecutivo como desde la Comisión de Educación. La instancia continuará el tema del pago de la homologación para trabajadores de jardines BTF el próximo 22 de abril, ya con más antecedentes sobre la mesa. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entregó a los diputados de la Comisión del Ramo propuestas y precisiones que buscan viabilizar la aprobación del proyecto de reforma tributaria, cuya idea de legislar será votada por la instancia este miércoles. La presentación buscó dar respuesta a una serie de planteamientos presentados por los diputados de la comisión, principalmente del sector opositor, que exigieron al gobierno que entregara un cuadro de medidas que compensaran el término del sistema tributario que fue determinado durante la pasada administración. Larraín recordó que las medidas compensatorias mencionadas en el primer informe ascendían a una cifra cercana a los 275 millones de dólares y que la actual propuesta se acerca a los 480 millones de dólares brutos. El compromiso efectuado con los diputados es que las medidas de compensación progresivas tengan un piso de 400 millones de dólares netos que permitirían cubrir los 5 primeros tramos del global complementario. Aún así, las discrepancias se mantienen entre los parlamentarios con miras a la votación. Revisamos esas reacciones. Desde nuestra perspectiva, la tabla que se ha planteado, el origen de esos recursos cuestionables, particularmente porque el ministro coloca 106 millones de dólares
de ingresos que tienen que ver con la rebaja del IVA a la construcción, que la verdad es que no corresponde. Son ingresos que el Estado está perdiendo, no que está percibiendo. A nosotros nos parece por ahora insuficiente. El núcleo central del conflicto, de la diferencia, es que el proyecto rebaja impuestos a personas de altos ingresos y le sube el impuesto al resto de los chilenos a través de la boleta electrónica, a través de los impuestos a las plataformas digitales, y ese núcleo central no está resuelto o bien resuelto todavía por parte del gobierno. Y nosotros creemos que se ha hecho un esfuerzo gigantesco por compensar y hacerlo de una forma muy inteligente, porque no implica ni aumento de impuestos ni ninguna de las materias que podrían preocuparnos. Creo que el miércoles próximo vamos a tener un resultado positivo. Una mayoría relativa va a permitir que vuelva la racionalidad a este Parlamento y que podamos entrar en lo que importa, que es la discusión en particular. Y una intensa agenda contempla el trabajo de las comisiones para este día martes 9 de abril en la Cámara de Diputados. Para conocer detalles, establecemos un contacto a esta hora con la periodista Carolina Collado, quien nos informa desde la radio de la Corporación. Adelante, Carolina. ¿Qué tal, Guillermo? La primera comisión que sesionará una vez terminado el trabajo en la sala de la Cámara es la de Hacienda, que tiene como objetivo continuar analizando el proyecto que evita la integración vertical de laboratorios y farmacias. La ministra del Deporte participará en la comisión del ramo para seguir analizando la propuesta que pretende reducir el plazo de permanencia en el país que se exige para adquirir la nacionalidad en caso de los deportistas. Junto a profesores de Derecho, la Comisión de Constitución analizará el proyecto que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, específicamente lo relativo a la reclamación de arbitraje y solución de controversias. La Comisión de Educación recibirá a la agrupación de profesionales psicopedagogos para analizar artículos de la llamada Ley Miscelánea. Luego seguirá con el estudio del proyecto que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. El ministro de Defensa participará en la Comisión de Relaciones Exteriores junto al canciller para entregar antecedentes sobre la eventual llegada a Chile de 600 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que habrían desertado. Y después la Comisión de Trabajo, en el marco de las audiencias para analizar el proyecto que modifica el sistema de pensiones, recibirá a representantes de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones y también al presidente de CONAPYME. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de los diputados para la jornada de este día martes, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones, como siempre, están disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.